¿Cómo estás? Bienvenido. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estas, Un gusto como siempre. como siempre, un gusto para mí también. ¿Estas cifras las esperabas? Sí, todo el mundo lo esperaba en función de que el crecimiento se ha venido ralentizando y por el otro lado la inflación de alimentos, sobre todo en el Perú, en los últimos años ha sido de doble dígito, ¿no? Entonces se esperaba, es una muy mala noticia porque al Mm, final del día la economía es para las personas. A mí puede ser simpático tener reservas internacionales, exportaciones, estabilidad, pero si 28% de nuestros compatriotas no tiene para una canasta básica mensual y 32% está al borde de, ¿no? O vulnerable, que es sí, la palabra técnica, a la pobreza, tienes un 60% de nuestros compatriotas que no la pasan bien, que se van probablemente a dormir con hambre o simplemente consumen, digamos, no consumen proteínas, ¿no? Es cosas que hemos estado leyendo y escuchando, ¿no? exactamente. Ahora, Enrique, ese es uno de los puntos que más llama la atención de estas cifras, ¿no? El nivel de vulnerabilidad dentro de nuestra población. Es decir, lo fácil que, digamos, este sector de nuestra población puede dejar de ser, de tener ingresos medios a pasar a la pobreza. Así es, o sea, somos un país con una clase media muy, digamos, si quieres verlo en términos gruesos, es 60% pobres, tienes un 30% de clase media y tienes un 10% de clase, entre comillas, alta, ¿no? Ujú. Entonces, sí, tenemos, lo ideal sería tener una clase media de un 60, 70, 80% y casi ir eliminando la pobreza en el país, pero desafortunadamente eso no ocurre. Es como que nos han despertado a veces un poquito del sueño que teníamos de efectivamente esta vez salir de ser un país en desarrollo y pasar a ser un país de la OECD. Sí. Eh, las reformas que hicimos en los 90 ayudaron, crearon un crecimiento interesante que tú lo acabas de mencionar. No, un milagro económico. Sí. Pasar de 60% a 20% de pobreza es poco menos que un milagro económico. Nos ayudó las reformas económicas hechas durante Fujimori, hay que decirlo, y también el viento de cola que nos generó China. El crecimiento chino fue Cuando importante. entró la OMS, ¿no? A OMS, la Organización Mundial de Comercio. No, y el crecimiento China creciendo a doble A dígito, 11, China sí. siendo el 40% de la demanda de los minerales básicos, cobre, plomo Sí. y zinc, eso nos ayudó mucho. Cuando se ha ido el viento de cola de China y las reformas estructurales que necesitamos del país se acabaron, es que hemos entrado en estos últimos 10 años a crecer 2, 3%, que no nos ayuda, ¿no? No nos Ahora, en ayuda. ese diagnóstico entiendo que lo que faltó, según lo que estás planteando, es esta segunda generación de reformas, reformas institucionales, no solo reformas económicas. Sí, efectivamente, o sea, tener un poder judicial que funcione, que haga respetar la ley, Y que sea tener predictible, además, como se dice tal siempre. cual, tener un colchón de seguridad social, salud, educación, tener infraestructura, esas cosas de segunda generación que durante el gobierno de Toledo y Humala se empezaron a ralentizar, ¿no? Entonces, desafortunadamente, y encima vino la pandemia y todo el problema político que se originó desde Kuczynski que hizo que perdamos el paso, ¿no? Y ahora, como veo la cosa, probablemente vaya que empeorar antes de que mejore, ¿no? O sea, Sí. no quiero ser el don pésimo acá, pero yo lo veo que la cosa va a tener que ponerse entre comillas peor Mm. para que reaccionemos, ¿no? La buena noticia es que dependemos de nosotros mismos y los peruanos hemos demostrado ser muy resilientes a través de los años. Entonces, pero no va a ser un camino fácil ni un camino corto tampoco. O sea, ¿no? Nadie que Sí. te diga, no, hacemos esto, sacamos Punche Perú 2 y Punche Perú 3 y 4 y salimos. Ahora, un par de preguntas que me parecen importantes. Si la economía de mercado registra estos números, es decir, si apostando básicamente por políticas de libre mercado se consiguió pasar del 59% al 20% de la pobreza, ¿por qué sigue siendo tan resistida y por qué el discurso en contra de la economía de mercado, del liberalismo, sigue, digamos, permeando tantas capas sociales de nuestro país? Yo creo que es una tendencia mundial. Me ponía a pensar ahora
que íbamos a conversar sobre esto es que, mira, en los 70 y 80 hay como una efervescencia socialista, socialdemócrata, Mm. que termina con la caída del muro de Berlín. Se deshace la Unión Soviética y la izquierda, digamos, el estatismo se queda sin norte, sin discurso, ¿no? Y eso nos duró 90 y quizás los primeros 10 años de este siglo. Pero después, y lo ves en Ecuador, lo ves en Chile, lo ves en Argentina, en muchos No, en países Colombia, ¿no? del mundo, Colombia, gracias, donde tienes no sé si será el tema de las redes sociales, como que hay una nueva ola roja, por así decirlo, donde le criticas al sistema liberal, pues todos estos achaques de que no hemos erradicado la pobreza y de que los beneficios del crecimiento no llegan a todos. Mm. Pero, y ahí hay todo un debate filosófico, pero yo te digo, si tú quieres salir de nuevo, bajar la pobreza a 20% del 28% que estamos hoy día, eh, tiene que crecer la torta. O sea, la receta obvia y directa es, tenemos que producir más. Eso es magia para reducir la pobreza, entre Mm. comillas, ¿no? O sea, tú puedes redistribuir, hacer bonos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, tú tienes que producir más, ganar más y tener más plata. Así de simple y sencillo, ¿no? Sí. Más fácil dicho que hecho, ¿no? Pero Sí. no es un tema de redistribución, es un tema de hacer crecer la torta y eso solo lo haces con un punche privado. Ahora, Ahí el gobierno puede ayudar, pero no es a eso iba justamente, Enrique, digamos, porque los últimos años, básicamente el gobierno de Castillo han sido de un discurso anti-inversión privada muy fuerte, de desconfianza frente a la inversión privada. Hace un momento hablábamos con Rudecindo Vega del puerto de Chancay, de la construcción de este megapuerto, que pues, por supuesto dinamizará Chancay, probablemente la transforme en una metrópolis. Ejemplos como este, ¿qué tan urgentes son para que esto se reactive? Mira, necesitamos los dos frentes, necesitamos Chancay, necesitamos la pista 2 Aeropuerto. del aeropuerto, necesitamos la línea 3, 4 del metro, necesitamos por ahí otras carreteras, pero también necesitamos el empuje del emprendedor peruano, y creo que lo he mencionado, ¿no? El tipo que es pequeño comerciante, el tipo que tiene su restaurante, el tipo que autoconstruye, o sea, el pequeño empresario, no pensemos en las grandes obras, pero en lo pequeño también. Y para que ese pequeño empresario se reactive y tal, necesita reglas claras y algo que me estoy cansando de decir que es seguridad ciudadana, creo que es urgente. Tenemos que hacer algo para que nos dejen trabajar y dejen trabajar a estas personas. Entonces hay que atacar por los dos lados. No solo esperar a que vengan los chinos y nos hagan el megapuerto que una los dos continentes. Eso está súper bien, pero necesitamos también trabajar a nivel micro, porque esa parte pequeña es lo que más intensivo en mano de obra es y mejora más los ingresos de la población. Está viendo las cifras del último trimestre del PBI, estamos en negativo en 4%, en 0.4%, y veo que lo que más ha decrecido es construcción, como 11%, y construcción es muy intensivo en mano de obra. Entonces, en general, lo que ha decrecido es lo que es de mercado interno. Lo que ha crecido, y hace que la cifra no sea peor, son las cosas que son para exportación, minería, pesquería, que está bien, pero no es solo eso. Por otro lado, lo que es mercado interno no ha crecido y eso se ve claramente en lo que es la capacidad adquisitiva de la gente, que los ingresos reales han bajado en un 9% en el último, desde la pandemia, ¿no? Entonces, muy difícil, pero como digo, a ver, no hay solución corta, no hay receta mágica, pero lo bueno es que dependemos de nosotros mismos y los peruanos somos bien tercos y hemos salido de esta y de peores también, ¿no? Claro que sí. Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias por esta receta que ojalá se cumpla.